Este pasaporte debería ser mi orgullo, mi llave al mundo. Pero para ellos, era una confesión. El asfalto mojado de Madrid reflejaba las luces de neón de la Gran Vía, un río de colores en el que se dibujaba la silueta de una mujer arrastrando una maleta. Se llamaba Valentina. A sus 30 y tantos, era una profesional del marketing en Bogotá, una mujer colombiana como tantas, trabajadora, soñadora. Pero esa noche, mientras el aire frío de Europa le rozaba la cara, una convicción ardía en su pecho: la Colombia de hoy no es la de las series de narcos. El mundo tiene que vernos como somos ahora. En su mano, aferraba su pasaporte. Ese librito de cubierta vinotinto era más que un documento, era su esfuerzo, el símbolo de una nueva generación. A la mañana siguiente, había salido del aeropuerto El Dorado con el pecho inflado, con la dignidad de quien se ha ganado su lugar en el mundo. Pero en el aeropuerto de Barajas, en el hotel, en el museo, cada vez que esa cubierta vinotinto salía a la luz, sentía el impacto contra un muro invisible. Nadie decía nada ofensivo, pero algo era distinto. La temperatura de una sonrisa, la duración de una mirada, el tono de una voz. Pequeños gestos que me interrogaban en silencio, que me juzgaban sin palabras. Una leve incomodidad que, poco a poco, se convirtió en una sombra que cubría su corazón. El color que antes consideraba un orgullo, de repente, se sentía como un peso, como una carga. ¿Acaso la confianza depende del poder de un país? ¿O se construye con la entereza de cada persona? Al final de su viaje, ella encontraría la respuesta en silencio. Lo que cambia al mundo no es una bandera. Es el coraje de un solo ser humano que elige, una y otra vez, construir confianza con sus actos. Esta es la historia de una mujer que transformó el orgullo herido en una comprensión más profunda. Este es el viaje de un pasaporte colombiano que buscaba encontrar la confianza al otro lado del muro invisible de los prejuicios. Voz en off: Valentina, me trataron como a una criminal solo por este pasaporte. Si alguna vez te has sentido así, si eres colombiano y sabes de lo que hablo, quédate. Esta historia también es tuya. Y antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like a este video. Así me ayudas a que mi voz, nuestra voz, llegue más lejos. Apóyame con tu suscripción, parce. Ahora sí, que empiece el viaje. La mañana en Bogotá era una sinfonía de grises y verdes. La luz fría y lechosa de la sabana se colaba por la ventana de su apartamento en Chapinero, dibujando formas alargadas en el suelo de madera. Una tensión silenciosa, una mezcla de nervios y euforia, flotaba en el aire. Valentina, frente al espejo, se ajustaba el cuello de la blusa mientras observaba su propio reflejo. Llevaba más de 2 años planeando este viaje, ahorrando cada peso, trabajando horas extra, soñando con las calles de Madrid, con los museos de París. Junto a su cama, la maleta nueva esperaba, de un color azul vibrante. Pero sobre el escritorio, reposaba el verdadero protagonista, su pasaporte. La cubierta vinotinto, con el escudo dorado de Colombia, brillaba bajo la luz matutina. Deslizó la yema de los dedos sobre el relieve del escudo y respiró hondo. Este es el color de mi tierra, susurró para sí misma, en una voz donde se mezclaban la confianza y un orgullo casi infantil. Hacía más de 10 años que se había graduado de la universidad. Una década de abrirse paso en el competitivo mundo del marketing en Bogotá, de demostrar su valía, de luchar con esa berraquera que le enseñó su mamá. Por fin había alcanzado una estabilidad económica y mental que le permitía cumplir ese sueño de estudiante, caminar por Europa. Era la prueba tangible de su esfuerzo, un regalo para la joven que fue, la que devoraba libros de historia del arte y veía películas europeas imaginando que algún día estaría allí. La preparación del viaje había sido meticulosa. La ropa, doblada a la perfección, los mapas y las guías turísticas, descargados en su celular. Se roció un poco de su perfume favorito en el cuello, un gesto que siempre la hacía sentir más segura, más dueña de sí misma. Era un ritual. Al salir a la calle, el aire de la mañana bogotana la envolvió. El taxi serpenteaba por la carrera séptima.
La ciudad, con su caos familiar, sus buses rojos y el grito de los vendedores ambulantes ofreciendo tinto, le pareció especialmente hermosa ese día. Me voy a llevar un pedacito de ti conmigo, pensó, mirando los cerros orientales que custodiaban la ciudad. El aeropuerto El Dorado era un hervidero de actividad. La luz entraba a raudales por los inmensos ventanales, iluminando el ir y venir de gente. Las voces en diferentes acentos, los anuncios de vuelos, el rodar de las maletas. Todo sonaba como la música que abría las puertas de su sueño. En este viaje no estaría sola. Kenji, un joven japonés que había conocido a través de una aplicación de intercambio de idiomas, la esperaría en Madrid. Tras meses de practicar español con él y ella un poco de inglés, descubrieron una afinidad inesperada. Cuando se dieron cuenta de que ambos planeaban recorrer Europa en las mismas fechas, decidieron encontrarse y compartir parte del trayecto. ¿Un japonés? Seguro es súper correcto y educado, pensó con una sonrisa, aunque una pequeña semilla de incertidumbre se mezclaba con la emoción. Encontrarlo en la zona de llegadas de Barajas fue fácil. Era exactamente como en sus fotos, abrigo oscuro, un aire tranquilo y una sonrisa tímida. Pero su presencia transmitía una calma que las videollamadas no captaban. Valentina. Hola, dijo él, haciendo una pequeña venia. Kenji. Qué alegría verte en persona, respondió ella, devolviéndole una sonrisa que, por primera vez en horas, relajó la tensión de su rostro. Tras el breve saludo, ambos sonrieron, y en ese instante, la ansiedad del viaje se disipó un poco. Parecía el comienzo de una aventura perfecta. Juntos, se dirigieron a la fila de control de inmigración. La sala era inmensa, fría y resonaba con el eco de las conversaciones lejanas. Valentina observó la larga cola, llena de rostros de todo el mundo, y mientras sostenía su pasaporte vinotinto, se repitió como un mantra: este pasaporte es el orgullo de la Nueva Colombia. Ya nadie puede mirarnos por encima del hombro. La fila avanzaba lentamente. Primero fue el turno de Kenji. Se acercó a la cabina, entregó su pasaporte japonés de color rojo oscuro. El oficial lo tomó, lo pasó por el escáner, lo hojeó sin mucho interés, estampó un sello con un golpe seco y, con una media sonrisa, le indicó que pasara. Todo el proceso no duró más de 10 segundos. Literalmente, 10 segundos. Luego, fue el turno de Valentina. Con su mejor sonrisa, se acercó y entregó su documento. El oficial, un hombre de unos 50 años con una mirada cansada, abrió el pasaporte. Su mano se detuvo a mitad de camino. Sus cejas se fruncieron casi imperceptiblemente y sus ojos se clavaron en ella, recorriéndola de arriba abajo. ¿Motivo de su visita?, preguntó bruscamente, en un español seco. La pregunta repentina la dejó sin aliento por un segundo. Turismo, respondió, tratando de que su voz sonara firme y tranquila. Vengo a Madrid y luego a París. Unos 10 días. El oficial siguió pasando las páginas, una por una, deteniéndose en cada visa anterior. Luego, tomó una hoja y empezó a anotar algo. Detrás de ella, la fila empezaba a impacientarse. Un carraspeo, un suspiro. El calor le subió a las mejillas. La vergüenza, la ansiedad. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, el sonido del sello retumbó en la cabina. Puede pasar. Al escuchar esas palabras, sintió que el nudo en su estómago se aflojaba. Al otro lado, Kenji la esperaba con una expresión de extrañeza. ¿Te demoraste? ¿Pasó algo?, preguntó. No, nada. Solo una revisión de rutina. Todo bien, contestó, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sus labios temblaban ligeramente. Caminaron hacia la recogida de equipajes. Fuera, el sol de Madrid prometía un día espléndido. Pero Valentina no podía dejar de sentir una punzada helada en el pecho. ¿Por qué a él no le preguntaron nada? ¿De qué sospechaban en mi caso? La pregunta rebotaba en su mente sin encontrar respuesta. Fue porque mi español sonaba nervioso,
se dijo, intentando convencerse. Pero esa excusa se hundía rápidamente en el fondo de su conciencia. Sentada en un banco esperando las maletas, abrió su pasaporte. El brillo del escudo dorado le pareció un poco más opaco que por la mañana. Acarició la cubierta con la palma de la mano y sintió su peso, un peso que antes no había notado. ¿Qué es lo que he venido a buscar en este viaje?, se preguntó. Un anuncio resonó en los altavoces. La cinta de equipajes comenzó a moverse. ¿Vamos? Nuestra aventura empieza ahora, dijo Kenji con entusiasmo, levantando su mochila. Sí, vamos, respondió ella, dejándose arrastrar por la amabilidad de su amigo. Mientras cruzaban las puertas automáticas y el aire madrileño la recibía, trató de creer que todo había sido una simple casualidad. Pero el eco sordo que había quedado en su pecho era el primer temblor, la primera grieta en el muro invisible que apenas comenzaba a descubrir. No sabía que ese pasaporte vinotinto, su orgullo, sería el catalizador que sacudiría su mundo y le mostraría las líneas invisibles que lo dividen. El viaje apenas comenzaba, y con él, la verdadera prueba. En el momento en que las puertas del aeropuerto se abrieron, una oleada de alivio recorrió a Valentina, como si un sueño largamente esperado por fin se materializara. El cielo de Madrid era de un azul intenso, casi irreal, y la luz dorada de la tarde bañaba la terminal. El aire era seco, una mezcla de perfume, asfalto y algo metálico y extraño. «¿De verdad estoy aquí?», fue el murmullo que se le escapó, un suspiro cargado de asombro. A su lado, Kenji, con su habitual calma, consultaba el mapa del metro. «Vamos en tren hasta el hotel. Puede que haya gente, pero las vistas de la ciudad al entrar son bacanas, como dices tú», le dijo, intentando usar una de las palabras que ella le había enseñado. «Sí, qué chimba», respondió ella, y una risa genuina brotó por primera vez en horas. Esa pequeña conexión, ese esfuerzo por parte de él, le devolvió parte de la alegría que la experiencia en inmigración le había robado. El trayecto en tren fue un espectáculo. Edificios señoriales, balcones de hierro forjado, el sol reflejándose en las ventanas. En las calles, la gente se sentaba en las terrazas de los cafés, con una copa de vino en la mano, charlando animadamente. El aroma a pan recién hecho que se colaba por las rejillas de ventilación, el sonido de las campanas de una iglesia lejana. Madrid parecía sacada de una película de Almodóvar. «Hasta el ruido de esta ciudad es hermoso», comentó ella. «Cierto. Cualquier cosa que hagas aquí parece que tiene estilo», añadió Kenji. Valentina sintiéndose, por fin, parte de ese cuadro, de esa vibrante postal. El corazón se le llenó de una felicidad pura. Se alojaban en un pequeño hotel con encanto cerca del barrio de las Letras. La fachada blanca estaba cubierta de yedra y un farol antiguo colgaba sobre la puerta de madera. El lobby era acogedor, con cuadros antiguos en las paredes y una luz cálida que iluminaba el suelo de baldosas. «Buenas tardes, tenemos una reserva», dijo Kenji, entregando su pasaporte. La recepcionista, una mujer joven y sonriente, le respondió con una voz alegre. «Bienvenidos a Madrid. Enseguida les preparamos todo». Sus gestos eran amables, casi familiares. El check-in de Kenji fue cuestión de un par de minutos. Luego, Valentina se adelantó. «Hola, para el check-in, por favor». Entregó su pasaporte. En el instante en que la mujer vio la cubierta vinotinto, su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Sus dedos, que antes se movían con agilidad, ahora pasaban las páginas con una lentitud deliberada. «Un momento, por favor», dijo con una voz repentinamente neutra, y desapareció en una oficina trasera. Cuando regresó, la sonrisa había desaparecido por completo. «Disculpe, pero no nos quedan habitaciones con cama matrimonial, como reservó. Solo tenemos una con 2 camas individuales en la planta baja, junto al ascensor. Pero... en la reserva confirmamos una cama matrimonial». «La hice hace meses», replicó Valentina, confundida. «Lo sé,
Pero es lo único que hay disponible en este momento, contestó la recepcionista, sin mirarla a los ojos. El tono era frío, cortante. Valentina sintió un nudo en la garganta. No quería discutir. No quería dar papaya. Está bien, dijo en voz baja, y tomó la llave magnética que la mujer le tendía sin decir una palabra más. Cuando se reunió con Kenji en el lobby, él se levantó. ¿Todo en orden? Sí, solo un pequeño problema con la habitación, pero no importa, mintió ella, mientras sentía como algo pesado se asentaba en su estómago. Mismo hotel, misma reserva. ¿Por qué un trato tan diferente? ¿Por qué esa frialdad repentina? Al entrar en la habitación, un vago olor a humedad y el ruido intermitente del ascensor la recibieron. Corrió la cortina. La vista era un muro de ladrillos. A pesar de la decepción, intentó concentrarse en lo bueno. Estaba en Madrid. Pero la sensación amarga persistía. ¿Por qué a él le sonreían y a mí me hablaban con desconfianza? La pregunta flotaba en el aire viciado de la habitación, sin respuesta. Se sentó al borde de la cama y miró el pasaporte que había dejado sobre la mesita de noche. El vino tinto, que esa mañana en Bogotá le parecía el color de la pasión y la fuerza, ahora se veía sombrío, casi fúnebre. Se encontró con Kenji para salir a cenar. La noche madrileña era mágica. Las luces de los faroles se reflejaban en los adoquines, y desde los bares escapaban risas y el sonido de guitarras. Ella quería sumergirse en esa alegría, fundirse con la ciudad. Pero sentía una barrera invisible, una distancia que no lograba cruzar. Mañana vamos al Prado, ¿te parece?, sugirió Kenji. Valentina sintió con una media sonrisa. Claro, será increíble. Pero su voz sonaba lejana, hueca. Las luces de la ciudad bailaban sobre el agua de la fuente de Cibeles, el viento le acariciaba el rostro. En medio de esa noche perfecta, se sentía terriblemente sola. Como si el mundo, con una balanza invisible, estuviera sopesando si darle la bienvenida o someterla a un interrogatorio. A la mañana siguiente, frente a las obras de Goya y Velázquez, esa diferencia se manifestaría de una forma que ya no podría ignorar. El cielo de Madrid al día siguiente amaneció de un azul pálido y limpio. La luz de la mañana se filtraba por las calles estrechas, haciendo brillar el rocío sobre los balcones. Valentina, de pie junto a la ventana de su habitación, observaba la ciudad despertar. El paisaje era todo lo que había soñado, pero su pecho seguía oprimido por la inquietud del día anterior. Era una diferencia sutil, casi imperceptible, pero la frialdad en el trato le había dejado una herida que no cerraba. ¿Vamos? El golpe en la puerta y la voz de Kenji la sacaron de sus pensamientos. Su sonrisa tranquila era un bálsamo, y Valentina respiró hondo, tratando de contagiarse de su calma. Sí, vamos. Hoy quiero disfrutarlo todo, sin pensar en nada más. Frente al Museo del Prado, la majestuosidad del edificio era abrumadora. La luz de la mañana se reflejaba en los cristales, y una multitud de turistas de todas partes del mundo se congregaba en la entrada. Se escuchaba inglés, francés, alemán, japonés. Se sentía como el epicentro del mundo. Por fin llegamos, dijo Kenji, con la emoción de un niño. Siempre soñé con estar aquí, asintió Valentina, tratando de que su entusiasmo fuera genuino. Hicieron la fila para entrar. Al llegar al control de seguridad, el turno de Kenji fue rápido. El guardia le sonrió amablemente. Adelante, que disfrute. Ni siquiera le pidió ver su entrada en detalle. Pasó sin más. Valentina se acercó y mostró su ticket. La mano del guardia se detuvo. Sus ojos pasaron del ticket a su rostro, y de su rostro a su bolso. Una mirada escrutadora, que la recorrió en un instante que le pareció eterno. Abra el bolso, por favor, dijo en un tono seco. Valentina obedeció, sintiendo las miradas de la gente detrás de ella. El guardia rebuscó superficialmente, con desgana. De acuerdo, pase. No hubo sonrisa,
no hubo un «que disfrute». Solo un gesto de indiferencia. El silencio que dejó su orden fue como una aguja clavándose en su piel. Una vez dentro, la grandiosidad del museo la dejó sin aliento. Los techos altos, las inmensas salas, las obras maestras colgadas en las paredes. Kenji, maravillado, sacaba fotos con su cámara. Esto es increíble, parece un sueño. Es verdad, respondió ella, sacando su celular para tomar una foto de las meninas. En ese preciso instante, una voz áspera sonó a su espalda. Señora, sin flash. Se giró y vio a un vigilante de sala mirándola fijamente. No estaba usando el flash, respondió en voz baja, pero el hombre mantuvo su mirada severa, como si no le creyera. Miró a su alrededor. Kenji y otros turistas tomaban fotos libremente. A nadie más le decían nada. De nuevo, esa sensación helada. ¿Por qué solo a mí?, se preguntó, pero la pregunta se perdió en el eco de la sala. Continuaron el recorrido. Las risas de otros visitantes le llegaban de lejos. Sentía que sus pasos eran cada vez más pesados. Tenía delante algunas de las pinturas más famosas del mundo, pero su mente estaba en otra parte. Mira, esa es la maja desnuda, exclamó Kenji. Valentina se quedó mirando el lienzo. Se imaginó a Goya, pintando, ajeno a pasaportes y fronteras. ¿Cómo lograste capturar tanta belleza sin juzgar?, le preguntó en silencio a la mujer del cuadro. Pero la pintura, obviamente, no le respondió. Al contrario, sintió como si la mirada de la maja la desnudara a ella, exponiendo su inseguridad. ¿Estás bien?, la voz de Kenji la trajo de vuelta. En sus ojos había un matiz de preocupación. Sí, solo un poco abrumada por tanto arte, mintió, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón. Por la tarde, se sentaron en un café con terraza cerca del museo. El sol calentaba la mesa. «Esta ciudad es de postal», dijo Kenji, llamando al camarero. El hombre se acercó inmediatamente, sonriente, y tomó la orden de Kenji con amabilidad. «Para mí, un café con leche y una porción de tarta de Santiago, por favor», dijo Valentina con voz clara. El camarero la miró un instante, y luego giró la cabeza hacia Kenji, como buscando su aprobación o confirmación. El gesto fue mínimo, casi un reflejo, pero para Valentina fue una bofetada. ¿Por qué lo miras al si la que está hablando soy yo? El viento sopló, levantando una servilleta de la mesa. El sol era cálido, pero una sombra fría se había instalado en su corazón. El pedido llegó en silencio. El hielo en el vaso de Kenji tintineaba. «Creo que le das demasiadas vueltas», le dijo Kenji suavemente, notando su expresión. «Seguro son cosas que pasan». «Sí, seguro», respondió ella, pero una voz en su interior gritaba, «no es casualidad. Algo está mal». Al atardecer, se detuvieron en el puente de Segovia, viendo cómo el sol teñía el cielo de naranjas y morados. «Kenji», empezó ella. «Dime. Siento como si el mundo me estuviera poniendo a prueba». Él se quedó en silencio un momento, observando el agua. Luego, dijo con calma, «pero que te pongan a prueba no es del todo malo. Significa que te están viendo». Valentina bajó la mirada, pensativa. La luz del atardecer le daba un brillo rojizo al río Manzanares. Ser vista. Pero ser vista era sinónimo de confianza o de sospecha. Aún no lo sabía. Pero la incomodidad de ese día estaba a punto de tomar una forma mucho más concreta y dolorosa en la estación de tren, al día siguiente. La estación de Atocha era una catedral de hierro y cristal. Un reloj gigante, suspendido en el aire, marcaba el ritmo de la mañana mientras las sombras de los viajeros se alargaban sobre el suelo pulido. Valentina, de pie en medio del gentío, apretaba su pasaporte vinotinto, revisándolo una y otra vez como si fuera un amuleto. Su próximo destino era París, y su corazón oscilaba entre la emoción y un miedo sordo. «Esta estación parece un aeropuerto», comentó Kenji a su lado. «Es verdad.
Los trenes en Europa tienen una elegancia especial, respondió ella, intentando forzar una sonrisa y sacudirse el recuerdo amargo del museo. Quería creer que París sería diferente. Faltaban 40 minutos para la salida del tren. La luz que se filtraba por el techo acristalado iluminaba las vías. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones y el traqueteo de las maletas. Se sentía parte de ese mosaico global y, al mismo tiempo, extrañamente aislada, como si estuviera detrás de un cristal. Tras pasar un primer control, esperaban en una sala antes de acceder al andén. Un agente de la Guardia Civil, de uniforme verde oliva, caminaba lentamente entre los pasajeros, examinando a la gente. Llevaba una carpeta en la mano y, de vez en cuando, se detenía a pedirle la documentación a alguien. De repente, su mirada se fijó en ellos. Disculpen. ¿Me permiten sus pasaportes? Kenji fue el primero en entregarlo. El agente lo miró por encima, asintió levemente y se lo devolvió. Gracias. Puede continuar. Luego, fue el turno de Valentina. En el momento en que el agente tomó el pasaporte y vio la cubierta, su expresión cambió. Frunció el ceño, lo abrió, pasó varias páginas y levantó la vista. ¿Viaja usted sola? Su voz era grave, impersonal. No, viajo con él, dijo, señalando a Kenji. Vamos de turismo a París, por un par de días. Intentó que su voz sonara serena, pero notó un ligero temblor. El agente volvió a mirar el pasaporte, como si buscara un código secreto entre los sellos. Luego, llevó la mano a su radio. Un momento, por favor. Necesito hacer una comprobación. El murmullo de la estación se desvaneció. Las risas de un grupo de jóvenes, el anuncio de un tren. Todo se volvió un zumbido lejano. El tiempo pareció detenerse. Kenji la miraba, preocupado. ¿Estás bien? Sí, tranquilo, susurró, pero sentía las palmas de las manos húmedas y frías. Pasaron 5 minutos que se sintieron como una hora. El agente hablaba por la radio a unos metros de distancia, en voz baja. Valentina se quedó allí, de pie, inmóvil, mientras veía cómo el resto de los pasajeros pasaban el control sin problemas. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? El pensamiento era un martillo golpeando su mente. Finalmente, el agente regresó. Disculpe la espera. No hay ningún problema. Su tono era monótono. Le devolvió el pasaporte sin mirarla a la cara. No hubo una disculpa, solo la fría formalidad. Gracias, dijo ella, haciendo una pequeña inclinación. El agente se limitó a sentir y se alejó. Al salir al andén, el tren de alta velocidad brillaba bajo la luz. Una máquina moderna y hermosa. Pero para ella, en ese momento, su brillo era casi ofensivo. Una vez sentados, se quedó mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Seguro fue solo una revisión al azar, no te preocupes, le dijo Kenji con amabilidad. Sí, claro, respondió, pero su voz sonaba hueca. El tren empezó a moverse, y el paisaje urbano de Madrid quedó atrás. Valentina dejó el pasaporte sobre su regazo. El rojo vino tinto que antes simbolizaba su orgullo ahora le parecía el color de la sospecha, una marca. Se dio cuenta de una verdad dolorosa, la forma en que el mundo la miraba no era siempre la misma. Esa idea, antes una sospecha, ahora era una realidad tangible que se le clavaba en el pecho. El tren entró en un túnel. La luz desapareció y la oscuridad lo envolvió todo. Solo se oía el rugido de la máquina. En esa negrura, Valentina cerró los ojos. Quizás la confianza no es algo que un país te regala. Quizás es algo que una persona tiene que construir, ladrillo a ladrillo, con el tiempo. En ese instante, sintió que algo dentro de ella se rompía silenciosamente. Cuando el tren salió del túnel, la luz regresó. Un paisaje de campos verdes y cielos abiertos se extendía hasta el horizonte. Era una vista hermosa, pero la sombra en su corazón no se desvaneció.
Qué bonito, dijo Kenji. Valentina asintió débilmente. Sí. Pero la luz a veces duele en los ojos. No se refería al sol, sino a la cruda verdad que el viaje le estaba revelando. Ese pequeño incidente no fue uno más. Fue el momento en que su orgullo se transformó, definitivamente, en una herida. La mañana en Londres era un mundo aparte de París. El cielo, de un gris plomizo y uniforme, parecía pesar sobre los edificios de ladrillo. Incluso el aire olía diferente, más denso, a humedad y carbón. Al abrir la ventana del hotel, el sonido lejano de un autobús de 2 pisos llegó hasta ella. El rojo intenso del vehículo contrastaba con el gris del día, creando una extraña y melancólica belleza. Valentina respiró hondo. El incidente del tren seguía clavado en su memoria. Esos minutos de espera, de sentirse señalada, volvían a ella una y otra vez, apretándole el pecho. Fue solo una comprobación, fue solo una coincidencia. Quería creerlo, pero cuando las coincidencias se repetían, dejaban de serlo. Buenos días. La voz de Kenji al otro lado de la puerta la sobresaltó. ¿Lista? Sí, lista, respondió. Se miró una última vez en el espejo y asintió, como dándose ánimos a sí misma. Salieron a la calle para unirse a un tour guiado. Londres bullía de actividad. Las cabinas telefónicas rojas, los adoquines antiguos, el aroma a café que se escapaba de los pubs. Cualquier rincón era una postal. Pero el corazón de Valentina no encontraba la calma. En el punto de encuentro había una docena de turistas, americanos, franceses, alemanes y un pequeño grupo de japoneses. El guía, un hombre de mediana edad llamado John, tenía una voz potente y una sonrisa perenne. Bienvenidos todos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Londres. Su entusiasmo contagió al grupo, que aplaudió. Valentina también aplaudió, pero el sonido de sus propias palmas le pareció hueco. El tour comenzó bien. Visitaron una iglesia antigua, una plaza histórica, el cambio de guardia en Buckingham. Las explicaciones de John eran entretenidas y salpicadas de humor. ¿Saben que este lugar era un patíbulo para criminales? Increíble, decía, y el grupo reía. Kenji parecía disfrutarlo, tomando fotos y haciendo preguntas. Valentina levantó la mano. Disculpe, ¿de qué siglo es este edificio? John la miró fugazmente, pero justo en ese momento, señaló a otro turista. Sí, usted. ¿Qué pregunta tenía? Y comenzó a responder la pregunta del otro hombre, ignorando por completo la suya. Como si no la hubiera oído. Esperó un momento y volvió a levantar la mano. Perdón, quería saber. Del siglo XVII, la interrumpió John con una respuesta seca y cortante, antes de seguir con otro tema. El silencio que quedó después de su breve respuesta fue incómodamente largo. Tal vez no te oyó bien la primera vez, le susurró Kenji. Sí, tal vez, sonrió ella, pero esa sonrisa escondía una punzada de amargura. A medida que el tour avanzaba, algo se iba apagando dentro de ella. Cada vez que los otros turistas bromeaban con John, se formaba un círculo de complicidad y risas. Y ella se sentía fuera de ese círculo. No había malicia en nadie, no era una exclusión deliberada. Era algo más sutil, una corriente de aire, una barrera invisible pero real. Por la tarde, llegó el momento de la foto grupal. Venga, todos juntos aquí, gritó John. ¿Sonrían? La gente se arremolinó, riendo. Kenji, de forma natural, fue invitado a ponerse cerca del centro. Valentina se quedó un poco más atrás, en un extremo. Cuando intentó dar un paso adelante para salir mejor en la foto, sonó el clic de la cámara. Perfecto. Ya está. Su movimiento se congeló. Su lugar en la foto, se dio cuenta, había quedado relegado a la sombra de un costado. Esa noche, de vuelta en el hotel, vio que la empresa de tours había subido la foto a sus redes sociales. En el centro, sonrientes,
estaban Ion y los turistas occidentales. A un lado, Kenji. Y en el extremo izquierdo, casi cortada, su propia figura. Tal vez esta es mi posición en el mundo ahora mismo, pensó. Un frío glacial le recorrió el cuerpo. No la estaban despreciando. No la odiaban. Pero existía una diferencia. Una diferencia que no estaba en las leyes ni en las palabras, sino disuelta en el aire. Ahora entiendo lo que es no tener la confianza del mundo de tu lado, susurró para sí misma. No era una queja, era una constatación, una verdad que por fin había encontrado. Sobre la mesa, su pasaporte vino tinto reflejaba la luz de la lámpara. El color no había cambiado, pero la forma en que ella lo veía era completamente distinta a la del primer día. A la mañana siguiente, frente al espejo, su expresión era más firme. Este viaje no le estaba mostrando la belleza del mundo, sino el peso de algo llamado confianza. La mañana de su tercer día en Londres, Valentina estaba sentada en un sofá del lobby del hotel, viendo caer la lluvia por el ventanal. No era la luz brillante de Madrid. Era una lluvia gris, constante, y su sonido monótono parecía hacer eco del silencio que se había instalado en su corazón. Recordaba el tour del día anterior, sus preguntas ignoradas, su nombre nunca pronunciado, su lugar en la periferia de la foto. Pequeños desprecios que, sumados, pesaban como plomo. ¿Por qué estas pequeñas diferencias duelen tanto?, se preguntó en un susurro que nadie escuchó. Kenji apareció, sacudiendo su paraguas. Su sonrisa, como siempre, era calmada. Buenos días. ¿Qué hacemos hoy? Quizás podríamos tomarnos el día con más calma, sin tanto turismo. Sí, puede ser. Estoy un poco cansada, respondió ella, ocultando la verdadera razón de su agotamiento. Entraron en la pequeña cafetería del hotel. La lluvia golpeaba los cristales y la luz cálida de las lámparas creaba un ambiente íntimo. Kenji pidió un té. Valentina observaba cómo la leche se arremolinaba lentamente en su taza de café, creando dibujos efímeros. Buscó las palabras adecuadas. Kenji, comenzó. He estado pensando mucho en este viaje. Sobre qué es la confianza, de verdad. Él dejó su taza y la escuchó con atención. Somos dos turistas, haciendo el mismo viaje. Pero nos miran diferente. La forma en que nos saludan, cómo nos hablan. Son pequeños detalles, pero cuando se suman, construyen un muro enorme. Al decir esto, sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero levantó la cabeza. Pero, ¿sabes qué? Aunque me duele, creo que he entendido algo. No es que ellos me odien. Es que no me conocen. No saben nada de la Colombia de hoy, ni de mí. Kenji asintió lentamente. Sí, probablemente sea eso. Hizo una pausa y añadió con suavidad, pero aún así, ha seguido adelante con el viaje. Eso demuestra mucha fuerza, Valentina. Mucha berraquera. Escuchar esa palabra en su boca la desarmó. Una pequeña risa se le escapó. No es para tanto. Simplemente no quería huir. El aroma del café pareció disipar un poco del frío que sentía por dentro. Cuando salieron, la lluvia había amainado. Cerraron los paraguas y caminaron sobre los adoquines mojados. El aire olía a tierra húmeda. A lo lejos, se oían las risas de unos niños. Frente a una pequeña panadería, el dueño colocaba panecillos recién horneados en el escaparate. El olor era cálido, familiar. El mundo es inmenso y a veces da miedo, dijo ella, más para sí misma que para él. Sí, pero por ser tan inmenso, siempre hay espacio para cambiar, replicó Kenji. Quizás la que tiene que cambiar soy yo, reflexionó Valentina. En ese momento, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes. La calle mojada brilló de repente, y el reflejo del cielo en los charcos se tiñó de dorado. Valentina se detuvo y levantó la vista hacia esa luz inesperada. ¿Sabes, Kenji? Voy a seguir intentándolo. Voy a echar pa'lante.
Aunque nadie me entienda, quiero mostrar quién soy, sin miedo. Quiero elegir yo misma vivir de una forma que inspire confianza. En sus ojos había un brillo nuevo, diferente al de los días anteriores. No era orgullo, era resiliencia. La fuerza de quien ha sido herido pero se niega a caer. Estoy seguro de que lo harás, le dijo Kenji, y su voz sonó tan reconfortante como el viento tibio que secaba la lluvia. Era una pequeña esperanza, nacida en medio del dolor. Valentina volvió a mirar al cielo. Las nubes grises se estaban abriendo lentamente. Sintió que, más allá de esa luz, la esperaba el verdadero propósito de su viaje. A la mañana siguiente, el cielo de Londres seguía cubierto, pero ya no parecía tan opresivo. Un viento frío le acarició las mejillas al salir del hotel. Su aliento formó una nube blanca. Se ajustó el cuello del abrigo y respiró hondo. La noche anterior, se había acostado con una nueva determinación grabada en su mente: yo elijo vivir de una forma que genere confianza. No era una promesa para los demás, sino un pacto consigo misma. Kenji llegó puntual. Buenos días. Nuestro tren a Bruselas sale a las 9. Gracias. ¿Cómo será Bélgica? He oído que es un país tranquilo y muy bonito. La voz serena de Kenji era un ancla en el aire helado de la mañana. En la estación de St. Pancras, los recuerdos del tren anterior intentaron asaltarla, pero Valentina los apartó. No más miedo. No más sentirme pequeña. El anuncio de la salida del tren resonó en la terminal. Cruzaron el control de pasaportes uno al lado del otro. El Eurostar, el tren que los llevaría al continente, brillaba en el andén. Mientras veía su reflejo en la ventanilla, pensó: esta vez será diferente. Tengo que creerlo. El tren se deslizó suavemente fuera de la estación. Al salir de un túnel, un paisaje de praderas cubiertas de niebla se abrió ante ellos. Ovejas pastando, árboles mecidos por el viento. Kenji, dijo en voz baja, ¿crees que el mundo es justo? Él reflexionó un momento antes de responder. Quizás no es justo. Pero a veces, en medio de la injusticia, es cuando más brilla la bondad de algunas personas. Sus palabras se asentaron lentamente en su corazón. Al cabo de un rato, un oficial de control de fronteras del tren comenzó a recorrer el pasillo. Pasaportes, por favor. Como siempre, Kenji fue el primero. El oficial miró su documento, le dedicó un breve gesto de cortesía y se lo devolvió. Gracias, señor. Una voz tranquila, sin vacilaciones. Luego, fue el turno de Valentina. En el instante en que el oficial tomó su pasaporte, sus movimientos se ralentizaron. Su mirada se detuvo en la cubierta vinotinto. Hubo una pausa de unos segundos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Disculpe, señora, ¿puede esperar aquí un momento, por favor? El frío le recorrió la espalda. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Es solo una comprobación de rutina. No tardaré. Kenji hizo ademán de levantarse, pero Valentina lo detuvo con un gesto. No te preocupes. Estará bien. Sus labios temblaban. El oficial se llevó su pasaporte y desapareció al final del vagón. El tren seguía en silencio. A su alrededor, otros pasajeros leían, y un niño reía a lo lejos. En medio de esa normalidad, se sintió completamente aislada, como si estuviera en una burbuja de sospecha. 5 minutos. El tiempo se distorsionó. Finalmente, el oficial regresó. Todo en orden, disculpe la molestia. Le devolvió el pasaporte. En su rostro no había ni una sonrisa ni una disculpa. Solo la fría formalidad de su trabajo. Valentina inclinó la cabeza y volvió a su asiento. Kenji la miraba con preocupación. ¿Otra vez? Sí. Pero ya no importa, dijo, aunque sus manos, al tomar el pasaporte, temblaban. Por la ventana, el paisaje belga se desplegaba, casas con tejados rojos, campos verdes,
la torre de una iglesia. La serenidad de la vista contrastaba dolorosamente con la tormenta en su interior. ¿Sabes, Kenji?, dijo de repente. Creo que ya no tengo miedo. En este viaje he aprendido que es más importante cómo elijo vivir yo, que cómo me miran los demás. Él asintió en silencio. Ese es el verdadero sentido de viajar, ¿no crees? Justo en ese momento, el tren salió de un túnel y una luz suave los envolvió. El cielo azul de Bélgica se abría ante ellos. En esa luz, Valentina miró de nuevo su pasaporte vinotinto. El color que le había causado tanto peso ahora le parecía un poco más cálido. Quizás algún día, pensó, este color también sea un símbolo de confianza. Y hasta que llegue ese día, yo no me voy a rendir. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una nueva y férrea convicción. El pasaporte brilló un instante bajo la luz. Ya no era la luz del orgullo, sino la luz de su propio coraje para cambiar. Tras una breve y apacible estancia en Bruselas, Valentina volvía en tren a París. Era el final del viaje. El cielo, al atardecer, se teñía de tonos rojizos y anaranjados, colores que parecían fundirse con el de la cubierta de su pasaporte. Los recuerdos de la última semana desfilaban por su mente, la mirada suspicaz en el aeropuerto, el silencio incómodo en el museo, las repetidas comprobaciones en los trenes. Cada escena estaba grabada en su memoria, pero ahora ya no sentía rabia ni confusión. Solo una profunda calma y una nueva comprensión. Kenji, dijo, rompiendo el silencio. Dime. Al principio, yo solo quería que el mundo me aceptara, que me reconociera. Pero ahora? Ahora es diferente. Más que ser aceptada, quiero ser alguien en quien se pueda confiar. Kenji sonrió. Creo que esa es la verdadera confianza. Al llegar a la estación, la noche parisina los recibió. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto húmedo y una brisa suave les acariciaba el rostro. Caminaron por una calle tranquila, casi sin hablar. Es curioso viajar, reflexionó Valentina. Antes de venir, pensaba que era para conocer el mundo. Pero en realidad, ha sido un viaje para conocerme a mí misma. De vuelta en su habitación de hotel, dejó el pasaporte sobre el escritorio. Al abrirlo, vio la colección de sellos de entrada y salida. Cada uno era un testimonio de sus pequeñas pruebas, de su transformación. Has cambiado mucho en estos días, le dijo Kenji, que la había acompañado hasta la puerta. Ella sonrió, un poco avergonzada. ¿Tú crees? Sí. Cuando nos conocimos en Madrid, te notaba tensa, como a la defensiva. Ahora tu sonrisa es más natural, más segura. Escuchar eso fue como un bálsamo. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero una persona sí podía cambiar. Y quizás ese cambio, algún día, podría cambiar la forma en que otros la miraban. El día del regreso, en el aeropuerto Charles de Gaulle, respiró hondo. El bullicio de la gente y los anuncios de vuelos la envolvían. Miró su pasaporte y se dijo en silencio, voy a vivir de una manera que honre el nombre de mi país, no que lo avergüence. De camino a la puerta de embarque, Kenji la detuvo. Fue un gran viaje. Gracias por todo, Valentina. Gracias a ti. Ha sido duro a veces, pero he aprendido más que en cualquier otro viaje. Al cruzar el control, volvió a mirar su pasaporte. La luz de la mañana lo hacía brillar. Ese color vino tinto ya no era el del orgullo herido ni el del dolor. Ahora, era el color de la esperanza. Ya en su asiento del avión, sacó su celular y escribió un post para sus redes sociales. Viajar te muestra cómo te ve el mundo. Pero, sobre todo, te muestra el mundo que llevas dentro. La confianza no es algo que te dan. Es algo que eliges, construyes y demuestras, día a día. Pulsó publicar y sintió que un gran peso se liberaba de su interior. Por la ventanilla, la luz del amanecer comenzaba a dibujar el horizonte. Gracias, susurró. La palabra se perdió en el rugido de los motores. Su pasaporte, guardado en el bolso,
ya no era solo la prueba de su nacionalidad. Era la prueba de que se había enfrentado al mundo y se había encontrado a sí misma. Una semana después de su regreso, Bogotá la recibió con su caos familiar. El estruendo del tráfico, el olor a arepa y a ciudad. Pero para Valentina, todo sonaba diferente. Aunque el mundo exterior fuera ruidoso, en su interior había encontrado un lugar de calma. Sobre su escritorio, el pasaporte seguía abierto. Pasaba los dedos por los sellos, reviviendo cada momento. Las miradas frías, los silencios incómodos. Todo la había hecho más fuerte. Por fin entiendo lo que pesas, le dijo al pequeño libro. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Kenji. Hola, Valentina. Espero que hayas llegado bien. Todo lo que vimos en ese viaje seguro que nos servirá para el futuro. Por cierto, me ha salido un viaje de trabajo a Colombia en un par de meses. ¿Me harías de guía? Una sonrisa amplia se dibujó en su rostro. La voz tranquila de su amigo resonó en su mente. Él también había aprendido algo en ese viaje. 2 meses después, se encontraron en el centro de Bogotá. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de la Torre Colpatria y el aire olía a historia y a tinto. Qué bueno verte, dijo él. Igualmente. Es raro, ¿no? Solo estuvimos juntos unos días, pero siento que te conozco de toda la vida. Viajar hace eso, asintió Kenji. Saca lo más auténtico de las personas. Se quedaron un rato en silencio, mirando la plaza de Bolívar, el ir y venir de la gente. Las palomas, el murmullo de la ciudad. Oye, Kenji, dijo ella. Dime. Si volviera a viajar, la próxima vez no me fijaría en qué país tiene más confianza. Me fijaría en qué tipo de persona es la que crea esa confianza. Me gusta esa idea. A ese viaje, sí que me apunto. Valentina sonrió, y su sonrisa ya no tenía nada que ver con la de la mujer que había salido de ese mismo aeropuerto meses atrás. Tenía la fuerza de quien ya no teme el juicio de los demás, porque confía en el camino que ha elegido. El viento de la tarde le acarició el rostro. Su pasaporte descansaba en su bolso, pero ya no era un símbolo de una nación. Era la prueba de su propio camino, el emblema de su decisión de construir confianza, paso a paso. El mundo todavía está aprendiendo a cambiar, ¿verdad?, reflexionó ella. Sí. Pero el cambio empieza cuando alguien como tú da el primer paso. Frente a ellos, las luces de la ciudad empezaban a encenderse, uniendo el recuerdo de un viaje lejano con la promesa de todas las historias que aún quedaban por escribir. En el pasaporte de Valentina todavía quedaban muchas páginas en blanco, esperando los sellos de un futuro que ella misma construiría. Música inspiradora de cierre. Voz en off, Valentina, ¿y a ti? ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, parce. Tu experiencia es valiosa. No olvides suscribirte y darle a la campanita, así seguimos conectados.